Satoshi maníacos, bienvenidos al campo de batalla del 27 de julio de 2025. El mercado cripto no ha dado tregua. Ayer vimos cómo Bitcoin intentó consolidar en esa franja clave de soporte mientras las ballenas movían fichas que casi nadie está observando. Por lo tanto, puede parecer un simple retroceso, pero si te fijas bien, hay un patrón escondido que podría abrir una puerta que pocos esperan. Hoy, la metralla viene pesada. Préstamos sin respaldo con WorldBit de Sam Altman, un choque directo entre Tyler Winklevoss y JP Morgan, y la sombra de los ataques, Gruench empujando a muchos hacia custodios centralizados. Por lo cual, lo que vas a escuchar ahora suena extremo, pero cuando entiendas qué hay detrás, verás por qué esto puede cambiar el juego entero. Además, esto no es todo. Pakistán se prepara para un salto demográfico que podría disparar la adopción de Bitcoin, mientras que Japón sigue atrapado en su propio laberinto regulatorio, frenando la innovación que otros países ya están explotando. Así que ponte cómodo, ajusta el casco y vamos directo al corazón del mercado, porque cada noticia de hoy es una bala en esta guerra cripto. Divine Research y los préstamos sin respaldo con WorldBit, Sam Altman. Primero parecía una simple innovación, pero mira el trasfondo. Esto puede reescribir la forma en que se presta dinero en el criptoespacio. Mientras tanto, Divine Research ha lanzado 30.000 préstamos en USDC sin respaldo, usando WorldBit, la identidad digital creada en el ecosistema de Sam Altman, WorldCoin. Las tasas van del 20 al 30%, con una tasa de impago cercana al 40%. Un modelo agresivo que mezcla DeFi, microfinanzas y verificación biométrica global. Y aquí es donde la narrativa se rompe. Un protocolo que promete inclusión financiera, pero a un costo que puede volverse explosivo. Por lo cual este experimento plantea preguntas clave. ¿Estamos viendo un avance hacia un sistema financiero paralelo? ¿O el inicio de un riesgo sistémico que podría presionar a todo el mercado DeFi? Tyler Winklevoss vs JP Morgan estaba ahí, frente a todos, pero pocos lo estaban viendo. Un banco gigante usando su poder para cerrar filas contra el ecosistema cripto. Entonces Tyler Winklevoss acusa a JP Morgan de bloquear a Gemini después de que el exchange criticara públicamente las nuevas tarifas por acceso a datos bancarios. Un movimiento que huele a represalia institucional, recordando que el sistema tradicional no pierde ninguna oportunidad para reafirmar su dominio. Así que, puede parecer un simple conflicto empresarial, pero si lo desglosas, es un recordatorio brutal. La guerra entre los players de 2013 y los bancos sigue activa. Para Bitcoin y todo el mercado, esto refuerza la narrativa de soberanía monetaria. Por lo tanto, quien controla los puentes con el fiat sigue teniendo armas poderosas, pero cada ataque solo fortalece la resistencia cripto. Ataques, Gruench, del cypherpunk a la custodia centralizada. Esto es incómodo de admitir, pero es real. Incluso los más radicales están cediendo sus llaves por miedo físico. Los llamados ataques, Gruench, amenazas físicas para obtener claves privadas, están creciendo. Además, muchos holders están trasladando sus fondos a custodios centralizados para protegerse, aunque eso contradiga la esencia Not Your Keys, Not Your Coins. Primero define tu seguridad, y luego observa cómo las ballenas se mueven en silencio hacia refugios que antes despreciaban. Este fenómeno muestra que la criptoresistencia no solo es digital, también es física. Y pone en debate un punto crítico: ¿es posible mantener soberanía total sin poner en riesgo la seguridad personal? Por otro lado, Pakistán, la demografía que empuja a Bitcoin, una población joven y digital, con más de 40 millones de wallets activas, está convirtiendo a Pakistán en un foco emergente para Bitcoin y altcoins. Si la tendencia sigue, podría entrar al top 5 mundial de adopción cripto en los próximos meses. Además, la segunda parte de la fórmula institucional es simple: entrar en mercados que crecen antes de que el mundo los vea. Japón. Burocracia que ahoga la innovación mientras otros países aceleran la Web3 y DeFi. Japón sigue atascado en procesos de aprobación lentos y rígidos. Las startups migran hacia Singapur, Corea y Dubái, donde la liquidez y los smart contracts tienen un camino más rápido. Puede parecer solo un retraso regulatorio, pero lo que está en juego es una fuga de talento que redibuja el mapa de poder. Análisis técnico del día, Satoshi Manía Cripto. Bitcoin, BTC,
$118.112 manteniéndose firme sobre el soporte clave de $118K, consolidando fuerza. La zona de $115K actúa como pared defensiva, sosteniendo el precio pese a la volatilidad reciente. Si se rompe el soporte, podríamos ver correcciones rápidas hacia $110K o incluso $105K, escenario que algunos traders interpretan como una limpieza institucional, shakeout, antes del siguiente impulso alcista, antes de soltar el gatillo. Fíjate, hay un volumen silencioso acumulándose y pocas velas que lo confirman. Eso es momentum latente. Ethereum $3.829 en plena fuerza alcista, consolidando sobre los $3.800 con indicadores técnicos mostrando entrada institucional fuerte. Si rompe la resistencia en $3.900, $4.000, podríamos ver un rally directo hacia los 4.200 o más gracias a la narrativa DeFi más de apps más adopción institucional. El retroceso hasta $3.750, $3.700 no descartado, pero se ve como zona de acumulación para la siguiente ola. Puede parecer un tech setup clásico, pero dentro hay acumulación oculta y smart contracts vibrando en segundo plano. XRP $3.18 picó en resistencia leve, $3.23, y retrocedió ligeramente, pero aguanta sobre los $3 con volumen institucional. Observando cada movimiento, un catalizador legal o noticia positiva podría dispararlo hacia los $3.50, $3.70. En caso de debilidad en BTC o altcoins, ojos puestos en $3 como soporte clave. El mercado está tenso, una noticia basta para sacudir los balances. Y XRP está en primera fila. Solana $186.97 fortaleza sobre el soporte de $185.186, luchando por superar los tech resistentes de $190-192. El volumen vuelve a aumentar, sugiriendo un posible breakout técnico pronto si los DApps y el ecosistema mantienen tracción. Solana se defiende como bestia, presión compradora envejece la narrativa bajista. Dogecoin, DOGE, 237 centavos resistiendo sobre el nivel Fibonacci de 0,618, zona retro clave de 235 centavos 0,238, según análisis técnico reciente. Si la comunidad meme despierta, atención a resistencia en 24 centavos 0,25, de romper, rally posible hasta 28 centavos. Dogecoin no negocia lógica, negocia sentimiento, y ahora ese sentimiento está calentando volumen. En el tablero global, la guerra cripto no se libra solo en los gráficos. Mientras Bitcoin mantiene el soporte sobre los $118K, las instituciones tradicionales mueven piezas en silencio. Parece un simple reajuste regulatorio, pero cuando miras quién presiona y en qué momento, descubres que hay un patrón de control. Mientras tanto, el FMI y el Gafi intensifican sus llamados a un marco global que regule stablecoins, DeFi y custodios, justo cuando los ETF de Bitcoin atraen miles de millones y las ballenas institucionales aceleran su acumulación ninja. Y aquí es donde todo se conecta. Mientras los reguladores piden estabilidad, los flujos de capital van directo a los exchanges más agresivos. Es un ataque con sonrisa diplomática. En Asia, Japón frena a startups, mientras Singapur y Dubái absorben talento y liquidez. Además, en América, la batalla por la soberanía monetaria se intensifica. Bancos como JP Morgan cierran puertas a exchanges cripto, y al mismo tiempo, fondos institucionales llenan sus balances de BTC y ETH. No es casualidad. Cuando los gobiernos hablan de seguridad, muchas veces quieren decir control, y cada restricción es también una señal. La demanda de libertad financiera sigue creciendo. Por lo cual el mapa global se divide. Reguladores que buscan dominio, naciones jóvenes, Pakistán, Nigeria, Latinoamérica, que ven en Bitcoin un atajo al poder financiero, y jugadores institucionales que, aunque critican públicamente, detrás de escena acumulan en cada retroceso. Entonces, si unes los puntos, verás algo inquietante. La mayor acumulación cripto ocurre mientras los titulares hablan de riesgo y pánico. Hoy recorrimos un mapa de poder que pocos quieren mostrarte. Y lo más loco es que todo estaba ahí, a la vista. Así que, esto suena arriesgado, pero hay una razón por la que el mercado sigue permitiendo que Bitcoin y Ethereum acumulen fuerza silenciosa mientras los titulares hablan de miedo.
Las ballenas no improvisan. Primero crean ruido, luego barren soportes, y finalmente acumulan en el punto exacto donde la mayoría pierde confianza. Por lo tanto, cuando revisé los flujos de capital y los niveles de liquidez, encontré algo inquietante. Los mismos players que hablan de regulación son los que más BTC compran en la sombra. Y aquí entra nuestra estrategia Metamorfosis, identifica el soporte que todos subestiman. Así que mira cómo las ballenas actúan en silencio en esa zona. Adaptate antes de que el impulso institucional se haga evidente. Entonces, si comparas esto con el movimiento promedio de un trader minorista, verás el contraste. Mientras uno reacciona al pánico, el otro construye posición en calma. Este ciclo no es nuevo. Sucedió en 2013, en 2017, y en cada fase donde el sistema tradicional intentó sofocar la rebelión cripto. Así que pregúntate, ¿vas a ser parte del ruido, o del grupo que ve más allá del titular? Cada vela que vemos no es solo un precio. Es un voto, una señal, un paso en esta guerra silenciosa por la soberanía monetaria. Mientras tanto, si sigues conectando puntos, entenderás que lo que hoy parece caos en realidad es la base de la próxima ola. Guerreros del mercado y criptonautas, hasta aquí llega el informe de hoy. Si quieres seguir entendiendo Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, Dogecoin y todo el ecosistema DeFi desde esta trinchera cripto, no olvides suscribirte, activar la campana y revisar los enlaces en la descripción, porque ahí dejamos herramientas que no aparecen en cámara. Lo interesante viene ahora, cada movimiento que veas hoy en el gráfico es la antesala de algo mayor. Nos vemos en el próximo episodio, donde cada satoshi es un voto y cada vela una señal.